hermanos, Dios los bendiga. Una vez más reunidos para seguir ministrando la palabra del Señor. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de este medio y poder seguir aprendiendo de manera mutua la palabra de Dios. Es bueno estar reunidos y estudiar este tema tan importante que tiene que ver con nuestra vida, con nuestras recompensas que hemos de recibir en esta vida, en el aspecto generacional y en el aspecto eterno. Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. A los que están entrando, Dios bendiga sus vidas. Qué bueno es que estén con nosotros. Nos alegramos por ello. Buenas noches. No, qué bueno. Vamos a esperar un minuto para que vayan ingresando más hermanos y comenzar juntos. Estemos orando por la situación en que estamos viviendo. No es nada agradable ni nada fácil. Y sin embargo, a pesar de esa situación, tenemos que seguir avanzando, confiados que Dios está al control de nuestras vidas. Bien, hemos comenzado a estudiar juntos el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo mostrado en nuestra vida y en nuestros códigos de conducta, de comportamiento. Y esta es una de las áreas que debemos revisar porque los tiempos nos exigen. En medio de esta generación en que estamos viviendo, donde a lo malo se le dice bueno y al bueno se le dice malo, donde hay un rechazo a la verdad absoluta, nosotros tenemos que reflejar que la verdad absoluta transforma vidas, cambia las vidas, en la medida en que las personas van aceptando la veracidad de la palabra del Señor. Comencemos y veamos el principio. Uno de los aspectos relevantes en la vida cristiana son los principios que rigen las relaciones entre los creyentes. Y esto es por la manifestación visible del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, como dijimos el día de ayer, trata más con relaciones interpersonales. Y es interesante cuando estemos revisando que Dios no está tanto esperando Él recibir el fruto, sino ver el fruto manifestado en la vida de sus hijos. Porque el fruto lo ha de disfrutar las personas de nuestro entorno. Y Dios va a disfrutar de ver de cómo nosotros estamos cumpliendo el principio espiritual, que es más bienaventurado es dar que recibir. Es impactante, amado hermano, que veamos este estudio. Así que animamos a los hermanos que están ingresando y que están también dando saludos. Gracias por sus saludos. Inviten a otros a participar de este estudio y compartan el video en sus redes, en el Facebook. También lo puede hacer por Messenger. Comparta para que más personas puedan acceder al estudio de la palabra de Dios y entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Recordemos entonces de que Dios disfruta viendo a sus hijos que muestren el carácter del hijo que beneficie a terceros. Veamos algunas verdades que debemos mencionar sin dudas ni murmuraciones, son irrefutables. La fe se ve en acciones de acuerdo a la fe que se tiene. Santiago, el hermano de Jesús, en el capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Cuando habla de la religión, habla de la fe cristiana. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Qué interesante que Santiago diga: la fe se ve haciendo algo que otros pueden ver. Y luego habla de guardarnos del pecado. Interesante,
porque la fe se ha de ver a través de lo que hacemos y nuestro nivel de fe se verá en nuestros niveles de acción. Ahora, en segundo lugar, otra verdad que no podemos negar, al creyente se le identifica por el fruto que da. Entonces podemos hablar de creyentes maduros, de creyentes verdes, podríamos decir, o inmaduros mejor, inmaduros, y de creyentes que todavía están en el proceso inicial o en parte del proceso donde todavía no dan fruto. Pero el creyente maduro se va a identificar por el fruto que da. En Mateo 7, 16, 17, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero todo árbol malo da fruto malo. Al creyente se le ha de identificar por el fruto que da. Y el Señor Jesús habla de que el cardo o el espino no puede dar frutos que alimentan o que sirvan a terceros. Entonces, si nosotros creemos que somos hijos de Dios, personas deben disfrutar del fruto de nuestra vida. En tercer lugar, y esto es triste, un creyente pudiera dar signos de vivir como un no creyente. Esto lo explicaremos la semana próxima. Cómo un creyente pudiera dar signos de vivir como un no creyente. En Gálatas 5, 19 al 21 dice de la siguiente manera, y escuche con atención en la versión Dios habla hoy. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen sus malos deseos. Cometen inmoralidad sexual, hacen cosas impuras, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como antes lo había hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En la iglesia de Galacia habían personas que tenían estos códigos de conducta. Increíble, como para decir, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Se dice que es creyente y así está viviendo. Y habla de cosas feas, ¿eh? Como les digo, la próxima semana, Dios mediante, estaremos considerándolo y viéndolo con cierto detalle esta verdad. Ok, queridos hermanos, avancemos con la ayuda de nuestro buen Dios. 3 cosas. La fe se ve en acciones, al creyente se le identifica por el fruto que tiene y algunos creyentes pudieran vivir como si no fueran creyentes. Entendamos, Pablo no está hablando de los pecados que podemos cometer, pecados que cometemos en nuestra vida cotidiana. Pablo está hablando de pecados cometidos de manera reiterada, que el pecado que se comete se convierte en un estilo de vida. Bien, el fruto del Espíritu Santo, en singular, como veremos luego porque está en singular, afecta todas las relaciones en las que estamos involucrados. O sea, el fruto no es solo, como hemos dicho hace un momento, con lo que uno puede relacionarse con Dios. Nuevamente, Dios desea que nosotros sirvamos, porque para eso hemos sido llamados. Somos hijos, sí, pero también somos siervos, somos hijos que servimos. Si el Hijo de Dios vino a servir y no ser servido, en el sentido de dar lo mejor que tenía a quienes estaban en su entorno. Por eso sanó a personas que eran ingratas, sanó a todos, aunque algunos ni siquiera le dijeron gracias. Perdonó a aquellos que no merecían ser perdonados, vino a servir. Y es el código de conducta del Señor Jesús.
Por lo tanto, nosotros, en la manifestación del fruto del Espíritu, quienes son beneficiados del fruto son las personas con quienes nos relacionamos de manera cotidiana. Entonces vamos a ver algunas verdades acerca del fruto del Espíritu Santo. Creo que 5 o 6 verdades y la vamos a ir explicando poco a poco. La próxima semana hablaremos de las obras de la carne y la siguiente semana comenzaremos recién a ir definiendo el fruto del Espíritu Santo en su marco bíblico y teológico, y luego estaremos aplicando a la vida diaria cómo podemos manifestar el fruto en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida de relaciones. Primera característica del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se produce de modo sobrenatural. Aquí hay una aparente paradoja, lo verán luego. Como cualquier fruto necesita una semilla. Y la semilla que produce el fruto no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, es semilla que el Espíritu Santo siembra en nuestro espíritu. Por eso es fruto del Espíritu. No es fruto del creyente, aunque el creyente manifiesta el fruto. Nosotros somos el terreno donde el Espíritu Santo ha sembrado semillas de verdad, y que en la medida en que esa verdad es creída, es aceptada, es aplicada, en ese proceso de que la verdad se vuelva una realidad en nuestras vidas, comenzamos a dar fruto. Entonces, primero en esto del sobrenatural, el Espíritu Santo ha sembrado semillas en nosotros. Por eso es sobrenatural. No puede ser producido en base de esfuerzo personal. Y aquí viene lo paradójico. Se nos ordena producir este fruto. Es decir, hay una orden, aunque en Gálatas el pasaje que es fundamental en donde está la lista de las manifestaciones del fruto, no lo dice, pero cuando leemos el contexto general de la palabra, vemos que ese fruto del Espíritu Santo es resultado de hacer cosas con lo que Dios pone en nosotros. Es decir, Dios siembra semilla en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Y Dios cumplió su tarea, digámoslo así. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer, sembrar la semilla. El sembrador salió a sembrar. Entonces ya el campo, que es nuestra vida, está sembrado. Y somos responsables de la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Ahora, el Señor Jesús en Juan 10, del 20 al 26, Él nos dice que la semilla primero debe morir para luego dar fruto. Entonces, para dar fruto, se debe morir. Y eso es llamado por algunos que estudian la palabra el quebrantamiento personal. Y el quebrantamiento es la renuncia voluntaria a nuestros criterios, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a las cosas que creemos que así deben ser, para aceptar lo que Dios dice respecto a algún asunto en nuestra vida personal. Siempre hemos tomado como ejemplo el perdón. Nosotros llegamos a la fe con una serie de conceptos acerca del perdón, de cómo tenemos que perdonar, que no tenemos que perdonar y por qué vamos a perdonar, que el perdón es de Dios y yo no tengo por qué perdonar. Llegamos con pensamientos y los resentimientos que todos hemos guardado por las ofensas que hayamos sufrido, nos limitaban
aún más. Entonces llegamos al Señor y comenzamos a escuchar la palabra. El Espíritu Santo comienza a regar y a regar la buena semilla, la palabra. ¿Y qué ocurre? Escuchamos. El perdón no es un acto emocional, es un acto de la voluntad. Y automáticamente, estamos hablando de un nuevo creyente, uno dice, ¿cómo voy a perdonar? No puedo perdonar. Me hizo muy feo. Y ponemos todos los argumentos que conocemos para no perdonar. Pero como la enseñanza no se da una sola vez, sino que repetidas y a través de diversas formas, uno comienza primero a escuchar, luego a creer, luego a aceptar lo que cree y practicarlo. Entonces es allí, en la medida en que decido creer, aceptar la verdad y vivir la verdad, en esa medida se quebranta la semilla sembrada en nuestro corazón y comienza a fructificar. Este es precioso, amado hermano. Precioso. Precioso. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no se engañen. A Dios no se le puede engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué interesante, el que siembra para el Espíritu, que es recibir la palabra, aceptar la palabra, vivir la palabra. Ahora, todo esto que hemos mencionado hasta aquí solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Es interesante. Miren, resumamos para avanzar. El Espíritu Santo pone semillas en nuestro corazón. Somos responsables que esa semilla crezca. Pero como tenemos problemas muy fuertes, Dios envía su Espíritu. O no, estoy diciéndolo mal. Dios a través de su Espíritu, viendo nuestro anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios, nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece para hacerlo. Es así. Mientras no haya la disposición aquí en el corazón, el Espíritu Santo no puede ayudarnos a avanzar. Por eso es milagroso el fruto del Espíritu. Y quienes manifiestan el fruto del Espíritu en alguna de sus expresiones, por ejemplo, paciencia. Y es un problema para todos, amado hermano. Es un verdadero problema. Pero algunos que antes no eran pacientes, pero ahora ya son pacientes, o más pacientes diríamos, entonces sencillamente nosotros podríamos decir con toda claridad, el Espíritu Santo lo hizo posible. Amén. No vayamos a pensar de que, como yo he hecho esto y como yo he hecho aquello y por hacer esto el fruto del Espíritu Santo se manifestó y soy un creyente maduro. No es cierto. No es cierto. Porque Jeremías el profeta lo dijo, que las obras que hacemos sin Dios de por medio son como trapos inmundos. No sirven para nada. Ok, volvamos y veamos el segundo principio, porque la hora, como siempre, nos gana. El espíritu, el fruto del espíritu está en singular, porque aunque se manifiesta de diversas formas. ¿Por qué mencionó fruto? Veamos, el crecimiento de la semilla es gradual. No es un crecimiento inmediato, automático, rápido. No vemos el proceso, pero se puede notar en el paso del tiempo. La semilla sembrada, la semilla que es quebrantada por rechazar nuestros códigos de conducta antiguos y comenzar a aceptar y vivir los nuevos, se va manifestando poco a poco. En segundo lugar,
Si Dios siembra semillas, el crecimiento es inevitable. Si usted y yo disponemos nuestro corazón para quebrantarnos en el sentido que le hemos mencionado, el crecimiento se va a dar. El crecimiento se va a dar sí o sí. En tercer lugar, el crecimiento tiene raíces internas, porque todo nace de adentro, del interior, y se manifiesta en forma visible. Es el creyente que obedece la voz y la dirección del Espíritu que le habla al corazón a través de la palabra, a través de las diversas formas. Y se profundiza. Pues un creyente que tiene años en la fe y que ha desarrollado el fruto del Espíritu es un creyente que pase lo que pase, nada lo mueve de su posición. En cuarto lugar, el fruto es simétrico. ¿Qué cosa queremos decir con esto? Y esto es un poco complicado de entender. Lo explicaremos cuando hablemos del fruto del Espíritu uno por uno. El fruto crece parejo. Si usted ve una manzana, la manzana tiene un lado y otro lado. Si usted lo ve en cualquier posición, tiene un lado frente y un lado de espalda. Pero la manzana, digamos, en orden natural, crece de manera simétrica. Se parece a una manzana, tiene el color de una manzana, la forma de una manzana es simétrico. Y toda la fruta es manzana. Entonces, el fruto del Espíritu es igual. No es correcto decir, yo tengo mucho amor, pero no tengo gozo. ¿Y cómo es que el que ama no tiene gozo? Y eso no, por eso debido a una mal entendimiento de lo que es el fruto del Espíritu Santo, algunos han mencionado que tienen más una característica y como que las demás no la pueden aplicar a su vida personal, cosa falsa. El fruto del Espíritu crece de manera simétrica. Es cierto que algunas manifestaciones del fruto es más difícil dependiendo del temperamento, pero va creciendo. Ahora, es bueno aclarar esto. Los dones del Espíritu Santo demuestran nuestro ministerio, pero el fruto del Espíritu demuestra nuestra madurez. Muchos, en la iglesia del Señor, muchos tienen diversos dones y algunos dones maravillosos, dones excepcionales, pero eso no significa que sean maduros. Cuando un creyente es maduro, aunque no tenga un don sobrenatural o espectacular, cuando manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿A quién Dios quiere usar? No al que tiene el don, sino al que tiene madurez. Cuando Pablo está terminando su vida como apóstol, como pastor, como maestro, como doctor, como él mismo se califica, él llegó a entender que el requerimiento para el pastorado, la primera marca no es el don. La primera marca es el temperamento. Si no, usted lea las cartas pastorales del apóstol Pablo, pero si alguno desea obispado, o en otras palabras, si alguno desea ser pastor o desarrollar trabajo pastoral o desarrollar un trabajo en el área de la palabra, es necesario que sea, y pone 18 características, y todas ellas son carácter. Por eso, no basta parecer que uno es cristiano. Segunda Timoteo 3:5 dice que algunos aparentan ser muy religiosos. Es decir, algunos. Uno los puede ver y que este sí que es un buen cristiano, es un buen creyente, etc. Como los fariseos del tiempo antiguo. Pero no basta parecer. Tenemos que ser. No es lo que
creemos lo que más nos revela, sino lo que somos, porque el ser es más importante que el parecer. Espero que en este medio trabalengua podamos entender. El ser es más importante que el parecer. No basta que uno tenga una apariencia de, sino que sea en realidad aquello que muestra por fuera. Por ejemplo, un fruto del espíritu es la gentileza, el buen trato a las personas. Y uno puede parecer que tiene un buen trato, sonrisa, trato amable, un hablar delicado, pero por dentro está diciendo este tal por cual sinvergüenza, todo el rollo. El parecer pierde valor porque no tiene un ser que respalde su conducta. Ok, amados hermanos, no nos olvidemos. Solamente para mencionar y no irnos sin dejar claro algo. Y los dones son habilidades espirituales y distintivas dadas a cada creyente en particular, que se reciben al nacer de nuevo, para ser utilizados para ministrar a los demás y edificar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 4 al 11, encontramos esta verdad explicada en la palabra. ¿Cuántos dones hay? Infinidad. Como los dones suplen necesidades, entonces, de acuerdo a las necesidades, Dios ha dispuesto dones. Miren, amados hermanos, en el tiempo de la Iglesia Apostólica no se habla de un ministerio de niños. ¿Y por qué dirá usted que no atendían? Sí atendían a los niños. Había en Israel, no en la iglesia, en Israel los rabinos o los encargados de la sinagoga, los maestros, se encargaban de enseñar a los niños de cierta edad. Pero de la educación. Pero los responsables directos de los niños eran los padres. Pasado el tiempo, se fue perdiendo esta pauta bíblica, esta costumbre divina establecida para la familia, y comenzaron a ver padres que trabajaban o papá que trabajaba, mamá ocupada en sus quehaceres y no había tiempo para atender al hijo. Y es en la época de la iglesia cristiana cuando un hombre ve a los niños en la calle y decide comenzar lo que hoy se llama escuela dominical. Y ahí surgen los maestros de escuela dominical, un ministerio, un don de enseñar a los niños. Espero ser entendido. Ok, entonces avancemos. El desarrollar el fruto del Espíritu, vamos a la cuarta. Ay, qué bueno. Desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida debe ser una experiencia permanente. Cuando el fruto comienza, o disculpen, lo estoy diciendo mal, cuando la semilla comienza a crecer, no debiera haber nada ni nadie que detenga ese crecimiento. Aunque hay factores que pueden detenerlo, nosotros no debiéramos permitir que nada ni nadie detenga ese avanzar. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan según los criterios del tiempo vigente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En la vida cristiana van a haber obstáculos para crecer y mostrar fruto. Básicamente podríamos hablar de dos factores que limitan o pueden limitar el crecimiento del fruto. En primer lugar, la falta de nutrientes. Una planta para que crezca necesita agua, necesita abono, cuidado, etcétera, atención, etcétera. Entonces, si un creyente no es alimentado de la palabra,
no es ministrado por el Espíritu, no participa de la comunión de los santos para motivarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, este creyente, por falta de nutrientes, no crece. No puede crecer. No es, amado hermano, no es que yo estoy en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro, yo escucho la enseñanza y hasta puede uno mandar la ofrenda, pero no, necesitamos el paquete completo. Y en estos tiempos, amados hermanos, en que estamos limitados por esta situación en que estamos viviendo, pues resulta que nos es un poco complicado en este sentido de la palabra. Nos complica. Y esto nos da pie para poder, como hemos estado haciéndolo de manera constante y seguiremos haciéndolo, por cierto. Queridos hermanos, la segunda ola, el rebrote, como quiera llamarse, ya está encima nuestro. Ya no, se dice que ya no hay camas UCI a la puerta de los hospitales y la televisión, aunque algunos canales no pasan esas imágenes, hay canales que sí lo pasan, donde se ven en la puerta de los hospitales personas llegando con sus pacientes y no los pueden atender porque no hay camas UCI. Este rebrote producto de todo lo que hemos visto el año pasado en el mes de noviembre. Y de lo que hemos visto, y la cosa va a seguir empeorando en provincias de lo que hemos visto hace casi un mes atrás con toda esta marcha que ha habido por el asunto de los agricultores. Se va a complicar más. Entonces, amados hermanos, por favor, cuidémonos. Cuidémonos. A los jóvenes, sobre todo, a los jóvenes. Ya está bajando el índice de contagiados hospitalizados. Se decía que, y es cierto, que los más propensos a ser contagiados del COVID eran personas mayores, como su servidor. Pero ahora está bajando la tasa de edad en que una persona puede ser contagiada, afectada y por lo tanto internada. Está bajando. Ya estamos viendo jóvenes de 25 años para arriba, más jóvenes de 25, menos adultos y más jóvenes. Así que, queridos y amados hermanos, usted sale a su trabajo, salga bien protegido, como un astronauta. Tenga su alcohol en su mano, mantenga la distancia. Si usted va al banco, mantenga la distancia. Si va al mercado, usted en el sano sentido de la palabra, no discuta con una persona que se acerca, dígale con respeto, por favor, mantenga su distancia. Debemos cuidarnos, amados hermanos. Usted de repente puede ser asintomático, ok, usted no siente nada, no le pasa nada. De repente ya tiene usted defensas muy altas porque se ha cuidado, se ha alimentado, qué sé yo, pero usted lleva el virus a su casa. El asintomático es contagiado y como está contagiado, contagia a otros. ¿Y a quién va a contagiar? Su casa. Por favor, queridos hermanos, les cuento algo y con esto para continuar. Hay un pastor por quien estamos orando. Es el pastor Freddy Pariasca. Un pastor amigo con quienes pudimos servir en Asambleas de Dios hace muchos años atrás. Él pastorea una iglesia que queda en la Avenida España, uno que era un cine anteriormente. Él tiene una niña, una serie de líos que no son del caso mencionar, una hija ya señorita. Y pasó su Navidad y hubo una reunión familiar de hermanos y una de las muchachas
en esa reunión contagió a todos. La chica bien y pastores mal, los mayores. Así que, por favor, queridos hermanos, cuidémonos, por favor. Ok. Veamos dos cosas más respecto a lo que estamos mencionando, una experiencia personal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, mantener nuestra relación personal con Jesús. No una relación casual, sino desarrollar nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de estudio de la palabra, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de acción de gracias, nuestro tiempo de testimonio de vida, etc. La relación personal con Dios no es solo el tiempo pequeño que usamos, es todo el día en que vivimos, donde debiéramos estar en una relación permanente con el Señor. Y el segundo paso para que este crecimiento pueda ser una experiencia permanente es obedecer la dirección y la voluntad de nuestro Dios. Dios nos da dirección. Este es el camino, por él anda. Y en el camino por el cual anda, él nos da órdenes, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué debiéramos cambiar, qué debiéramos mejorar, etc. Entonces, en esa medida nosotros podemos avanzar en este crecimiento constante y permanente. Amén, queridos hermanos. Bien, avancemos y vamos a ir clasificando el fruto del Espíritu Santo por fines didácticos. No, el propósito en estos momentos no es ir definiendo cada fruto del Espíritu. No ese es el propósito. No tenemos eso en mente, sino sencillamente poder ir mostrando cómo las diversas facetas. Entonces, recordemos algo. El fruto del Espíritu va a tener que ver con relaciones. Personas van a disfrutar del fruto que uno dice tener o manifestar. Entonces, ¿cuáles son? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y todos estos son una unidad, como mencionamos hace un momento. Los que estudian esta parte de la revelación bíblica han hecho diversidad de clasificaciones. Y cuando uno estudia a muchos autores, encuentra, pues, a veces uno se encuentra como, ¿y cuál de estas descripciones puedo tomar como cierta? Entonces, allí, revisando y evaluando, uno llega a un punto donde tiene que tomar una decisión o una opción. Y con la ayuda de Dios hemos podido dividir y estaremos dividiendo en 3 grupos. Los primeros, que son amor, gozo y paz, son parte del carácter del cristiano. Lo estoy diciendo mal. Amor, gozo y paz debieran ser parte de la vida interna del creyente, que se manifiestan en código de conducta con las personas del entorno. O sea, son cosas que están dentro de nuestro corazón. Y todo esto es de Dios, por cierto. Recuerden, es amor. Y cuando hablamos de amor, como veremos en su momento, no se trata del amor emocional. No se trata del amor que uno siente por alguien que estima, como por ejemplo nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe. Es un amor
que busca el mayor bien de quien uno ama, a pesar de la conducta del que es amado, a pesar de la reacción del que es amado, a pesar de la negativa de aceptar el amor de aquel a quien uno está amando. Es el amor sin condiciones, el amor sin exigencias, es el amor que sobrepasa el amor humano. Luego viene el gozo, que el gozo no tiene que ver con la alegría. No tiene que ver con que uno esté siempre sonriendo y que todo le va bien. No, el gozo es la característica que nos hace enfrentar a las circunstancias que vivimos y mirar para adelante la consecuencia de esta circunstancia. El Señor Jesús nos lo explica de una manera preciosa cuando habla acerca de cómo Él soportó el oprobio, la burla, todo el sufrimiento de la cruz, mirando con gozo el resultado de lo que Él estaba haciendo en su momento. Es decir, el Señor Jesús nos miró desde desde el huerto de Getsemaní, donde su alma estaba angustiada y angustiada hasta la muerte, en su sudor como gotas de sangre, cuando fue llevado al lugar donde fue juzgado, en cada golpe que recibía, en cada latigazo que recibía, en todo el sufrimiento que experimentó, en la negativa de Pedro, en la traición de Judas, en el abandono de sus discípulos y apóstoles, en todo eso, él miraba, esto estoy viviéndolo, esto lo estoy pasando, pero resultado de esto, hay algo especial delante. Entonces, nosotros nos gozamos, no por el sufrimiento, no por el problema que estamos pasando, sino por los efectos que han de haber en su momento en el tiempo de Dios. Por eso Pablo lo explica de una manera tan clara. Y sabemos, ¿qué más? Que todas las cosas colaboran, ayudan, son factores que nos permiten avanzar. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Si usted es hijo de Dios, toda circunstancia ayuda. Esta pandemia nos ha ayudado a muchos. Ha sacado lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Sí? La tensión y la presión ha hecho que algunos explotemos, que a otros, disculpen, estén pasando dificultades y momentos complicados de salud física. Ha habido problemas de economía, ha habido problemas de contagios de enfermedad, ha habido problemas con los estudiantes. ¿Y qué estamos viendo? ¿O qué está viendo usted ahora? Después de ya casi un año de pandemia en nuestro amado Perú, ¿qué estamos viendo? Primero, Dios ha sido fiel. Amén. ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano y decir, Dios ha sido fiel? En el peor momento he podido dar un paso más cuando pensaba que ya no podía más. Ha habido provisión para mi casa cuando no había manera de que lo hubiera. Y así podríamos. Y aquellos amados hermanos que han perdido seres queridos, que han fallecido, pueden decir lo siguiente: Dios me ha consolado con un consuelo sobrenatural. Tengo todavía pena, tengo tristeza, tengo dolor, pero tengo en medio de todo eso una paz de que un día me reencontraré con los seres que amo. Entonces, esta situación nos lleva a esto, como iglesia local. Nos ha descuadrado todo. Y seguimos adelante. Como alguien dijo, el diablo ha querido cerrar la iglesia y Dios abrió iglesias en las casas. Aleluya.
Decimos amén, ¿no es cierto? Decimos amén. Entonces, el gozo tiene que ver no con el momento, tiene que ver con los efectos. Entonces, uno vive cada día y cualquier circunstancia que nos esté pasando, aún los ataques de personas malintencionadas, la burla de terceros, todo eso, amado hermano, apunta a algo. Por eso, más de una vez hemos dicho, cuando alguien te insulta, te falta el respeto por alguna razón, qué sé yo, tú voltea y dile muchas gracias. Dios te bendiga. No responda como respondería cualquier persona que no es creyente. Responda como un hijo de Dios. Jesús dijo que cuando nos maldicen, ¿sí? Cuando hablan mal de nosotros, hablen bien de ellos. No respondamos maldición con maldición, es decir, no paguemos con la misma moneda. Porque dice, como en su cabeza habrá como unas brasas de fuego, que es lo que Dios hará con esa persona. Nos gozamos por lo que viene por delante. ¿Qué más encontramos? Paz. Y la paz no es ausencia de problemas, porque eso nos van a acompañar todos los días de nuestra vida hasta el día en que realmente descansemos en paz, hasta que Cristo venga y nos resucite. Mientras estemos en vida tendremos conflictos, dificultades. Pero la paz, ¿qué cosa es? La perseverancia en medio de las circunstancias. La paz tiene que ver, queridos hermanos, con que uno no se va a doblar por nada ni por nadie. Entonces, veamos algo más. Sigamos entonces. Los tres siguientes se relacionan con las relaciones interpersonales. Paciencia. Uy, amados hermanos, aquí agarramos carne. La paciencia es la capacidad, es una palabra que es macrotumia. Macro es grande, enorme, inmenso. Capacidad de soportar a las personas. Somos constantemente aguijonados por el entorno para reaccionar mal. Y hay personas que como que son especialistas en provocarnos. La paciencia es eso, soportar, no responder. La benignidad es el poder desarrollar. Déjeme encontrar un momentito. ¿Dónde está? Ok. Ese ser bueno con las personas. La bondad, la tercera, tiene que ser con la amabilidad. La amabilidad con las personas. Ser amable. Ser agradecidos. Ser comedido. Si usted va a un lugar a ser acomedido, ayudar, apoyar, etc. Las tres últimas son formas en que nosotros vivimos. Fe es fidelidad. Las personas van a ver nuestra fidelidad y se van a admirar algunos. Pero esa fidelidad, los primeros beneficiados externos son nuestra casa. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias? Definirán cómo nuestra descendencia afrontará las mismas circunstancias. Amén. Nuestros hijos ven cómo actuamos en una situación X.
y van a aprender por imitación lo que nosotros hacemos. Y si en medio de las dificultades somos fieles, ellos van a aprender a ser fieles. Entonces tenemos la fidelidad como un requerimiento básico en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en una vida que nosotros debemos desarrollar y aprender. El siguiente fruto o manifestación de la obra de Dios es la mansedumbre. Es la capacidad nuevamente de relacionarnos frente a los problemas y dificultades personales. Algo que me afecta a mí de manera personal, ¿cómo lo afronto? Y el último, dominio propio, que algunos pudieran leer demonio propio, ¿no? Dominio, control. Este es la clave de todo. El dominio propio es la clave para la mansedumbre, para la fe, para la bondad, para la benignidad, para la paciencia, para la paz, gozo y amor. Esta es la clave de todo. Dominio propio. Uno quiere explotar, dominio propio. Uno quiere enojarse, dominio propio. Ahí donde, amados hermanos, caemos tirios y troyanos hasta su pastor. Entonces, de esto estudiaremos en lo que va por delante, con la ayuda de nuestro buen Dios. Vayamos terminando. Desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida está directamente relacionado con nuestra decisión de depender de Dios y someternos a su señorío. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes nada pueden hacer. Desarrollar ese fruto que nosotros deseamos para buenas relaciones, para desarrollar una descendencia, lo que somos padres, una descendencia poderosa. Debemos tener una dependencia de Dios, un reconocimiento real y genuino del señorío de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia enseña, repitamos, separados de Él, nada podemos hacer. La fructificación de la semilla sembrada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu es, sí, Señor. Tú lo dices, yo lo creo, yo lo hago. Concluyamos con Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceremos. Vamos a conocernos por el fruto. Usted dirá, pero pastor, algunos pueden fingir. Sí, algunos pueden fingir. Pero se puede fingir un tiempo, pero no todo el tiempo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a terminar en esta noche, no sin antes algunos anuncios importantes. A todos los servidores de hogar, le estamos ya avisando de que a partir del próximo mes se comenzará el discipulado con un manual que hemos podido hacer. Esta semana, Dios mediante, entre mañana y pasado, se estará haciendo otro grupo de WhatsApp con todos los hermanos que han respondido a la llamada que se les ha hecho respecto a si están haciendo la iglesia en su casa. Y van a ser los servidores de hogar y los pastores también quienes van a discipular a personas que no han llevado ningún discipulado o que de repente quieran comenzar el discipulado que estamos preparando con la ayuda de nuestro buen Dios. Va a ser a través de preguntas y respuestas, va a ser sencillo, nada complicado, nada del otro mundo. Bien, amados hermanos, hagamos una oración en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por lo bueno que tú eres, por tu bondad, por tu generosidad. Te damos gracias, Padre, por la enseñanza de tu palabra.
Y oramos en el nombre de Jesús que tú puedas permitir que esta palabra vaya siendo formada en nosotros para el momento oportuno. Y queremos orar, Padre, por aquellos que están enfermos. Oramos, Padre, para que tu mano sanadora se extienda, sanando a los que están enfermos. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que han sido contagiados del COVID de manera especial, aquellos hermanos nuestros que están afectados del COVID, que sean sanos. Oramos por pastores que han sido afectados por el COVID, que sean sanos y libres de la muerte. Oramos, Padre, por aquellos que han sido restaurados del COVID, que el proceso de restauración se acelere. Oramos, amado Dios, por necesidades específicas que tú conoces y sabes cuáles son. Oramos que tú abras tu buen tesoro y derrames gracia sobre tu iglesia, fortaleza para avanzar en medio de las circunstancias que están, y que nadie se quiebre por la carga del problema, de la situación, sino que firmes puedan avanzar. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga, que puedan disfrutar de un buen descanso. Y no olvidemos, el día de mañana, 6 de la mañana, nos reencontramos para orar. La iglesia, a través de los siglos, en tiempos de crisis, lo que ha hecho es orar. Y la oración de la iglesia está sosteniendo nuestra patria. Dios los bendiga, amados hermanos. Buenas noches.